Saludos a todos, vamos a continuar con nuestro curso de Informática 2 para segundo semestre. Esta semana vamos a iniciar con el bloque 2, que es algoritmos y diagramas de flujo. Antes de explicar el tema, me gustaría aclarar que los bloques 2 y 3, que el bloque 2 es algoritmos y diagramas de flujo, el bloque 3 es software de aplicación avanzado, donde vamos a ver Word, PowerPoint y Excel. Son bloques que nos llevan más tiempo, son más extensos, son más temas. Entonces, al bloque 1 le di menos semanas. En el calendario escolar nos dan muchas semanas para el bloque 1, lo cual yo lo veo un poquito mal, porque el bloque 1 realmente son poquitos temas y es un tema muy sencillo. Y bloques 2 y bloques 3, pues hay que tomar más tiempo para entenderlo bien y les dan menos tiempo. Entonces, por eso es que ahorita vamos a iniciar con el bloque 2, ¿sí? Bien, vamos a iniciar entonces. El tema de esta semana son algoritmos. Vamos a ver algunos conceptos básicos. Vamos a ver su definición, sus características, los tipos de algoritmo, el flujo de ejecución de un algoritmo. También vamos a ver los tipos de datos, las recomendaciones para elaborar algoritmos y algunos ejemplositos. Son más temas, a lo mejor es un tema un poquito más extenso, pero realmente si lo entendemos desde el principio, pues son temas muy sencillos, nada más hay que entenderlo, ¿sí? Esto de algoritmos y diagramas de flujo es de mucha lógica, entonces es algo con lo que trabajamos al día a día, entonces va a ser fácil de entender. Bien, vamos a empezar con la definición del algoritmo, que es una secuencia finita de pasos que son instrucciones o acciones que se deben de seguir de manera lógica y ordenada, que nos permitan solucionar un problema, ¿sí? Entonces, primero, finito, quiere decir que va a tener un inicio y un fin, ¿sí? Entonces, ¿qué va a contener el algoritmo? Instrucciones o acciones que voy a seguir para resolver un problema. Esas acciones tienen que ser de una forma lógica y ordenada, ¿sí? Por ejemplo, si voy a cambiar la llanta de un coche, tengo que seguir el orden. El primer paso no puede ser poner la llanta nueva, ¿verdad que no? El primer paso tiene que ser sacar la herramienta y luego aflojar los birlos y etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere con lógico y ordenado, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Características, vamos a ver 5 características de los algoritmos. El primero ya lo mencioné, que es todos los algoritmos tienen que ser finitos, tienen que tener un inicio y un fin, ¿sí? Pueden tener muchos pasos o a veces se repiten unos pasos, pero de todos modos en algún momento inician y en algún momento terminan. Legible. El texto debe ser claro de tal manera que se pueda entender y leer fácilmente, ¿sí? Entonces, las instrucciones deben ser de una manera clara y también, como tercera característica, precisa. Debe ser breve, esto es muy importante. Si yo voy a decir que voy a sacar las herramientas para cambiar la llanta, no es abre la cajuela, busco en la cajuela, no, nada más la instrucción como tal, saco las herramientas del carro y es todo, ¿sale? Luego, eficaz. El algoritmo debe resolver el problema. Entonces, los pasos que yo voy a describir, con su inicio y con su fin, legibles, precisos, deben de ayudarme a cambiar la llanta del coche. Si me quedo nada más hasta la parte donde quité la llanta y no expliqué que tengo que poner la otra llanta, entonces ese algoritmo no es eficaz porque nada más me quedé hasta donde quito la llanta ponchada. Tengo que terminar mi algoritmo hasta que me resuelva el problema de cambiar la llanta ponchada por una que no esté ponchada, ¿verdad? Por la de refacción. Entonces, cuando ya termino todos los pasos, ya es un algoritmo eficaz porque ya expliqué todo lo que tengo que hacer para resolver ese problema. Entonces, eficiente, lo mismo, que yo pueda resolver ese problema, pero utilizando de forma óptima los recursos disponibles, ¿sí? Entonces, lo que yo ya traigo en mi coche o lo que yo tenga para resolver cualquier tipo de problema, los debo utilizar esos recursos de una manera óptima. Ahora,
vamos a ver lo que son los tipos de algoritmos y lo que es el flujo de ejecución de los algoritmos. Primero, hay dos tipos de algoritmos, los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos son como el que les acabo de poner de ejemplo, que es cambiar la llanta de un coche, donde no voy a emplear cálculos numéricos, simplemente voy a seguir una serie de instrucciones, acciones, pasos para poder resolver un problema. El problema es que tengo una llanta ponchada y la tengo que cambiar por la refacción. Sí, entonces nada más digo, primero hago esto, después hago esto, etcétera, hasta que resuelvo ese problema, pero no hago ningún cálculo numérico. Por el contrario, los cuantitativos son aquellos donde sí empleo cálculos numéricos. Por ejemplo, calcular el área, el perímetro de alguna figura, hacer una multiplicación, una división, una resta, una suma. Cualquier tipo de problema donde yo tenga que emplear una fórmula, un cálculo numérico, ese va a ser un algoritmo cuantitativo, ¿sale? Y el flujo de ejecución, esto es muy importante, como les decía, tiene que tener un inicio, luego el proceso son todos los pasos que vamos a seguir para resolver el problema, y por último, fin. Vamos a ver lo que son los tipos de datos. Para resolver un problema, un algoritmo de tipo cuantitativo, cuando yo voy a emplear una fórmula, tengo que emplear lo que son los tipos de datos, que son dos, son las variables y las constantes. Por ejemplo, si yo voy a calcular el perímetro o el área de un círculo, necesito lo que son las variables y las constantes. ¿Cuáles serían las variables? Por ejemplo, el radio del círculo. Si el círculo es de 2 centímetros de radio, pues entonces es un círculo pequeño. Y si yo quiero calcular el perímetro de un círculo más grande, entonces el radio va a ser más grande. Por ejemplo, un círculo con radio de 10, de 20, de 30, de 40, de 50 centímetros. Por eso es una variable, porque dependiendo del círculo al que yo quiera calcular el perímetro, el radio va a variar, ¿sí? Va a estar más grande, va a estar más pequeño. Por eso son variables. La constante en este caso sería, por ejemplo, pi. ¿Por qué pi es una constante? Porque pi siempre vale lo mismo. Entonces, como el valor de pi no cambia, que siempre es 3.1416, o ya depende pues de las decimales que ustedes vayan a utilizar, pero el valor de pi siempre es el mismo, ese no cambia. No importa que el círculo esté más grande o esté más pequeño, el valor de pi siempre va a ser el mismo, por eso es una constante, ¿sí? Cuando yo les explico estos términos, tanto en informática como en programación, que lo van a ver ustedes más adelante en quinto semestre, siempre les digo que estos términos no son propios de algoritmos o de programación, estos términos son de matemáticas. Entonces, si ustedes ya entendieron desde secundaria lo que es una variable y una constante, no van a tener ningún problema para elaborar algoritmos, diagramas de flujo, y en quinto semestre tampoco van a tener ningún problema para programar, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Recomendaciones para elaborar algoritmos. La primera es siempre poner la palabra inicio y fin para determinar dónde inicio y dónde termina mi algoritmo. El segundo es enumerar cada paso, ¿sí? Entonces ponemos un numerito al inicio, 1, 2, 3, 4, 5 para enumerar cada paso del algoritmo, para seguir un orden lógico, y pues también nos va a servir para saber cuántos pasos vamos a realizar en ese proceso para resolver determinado problema. La recomendación número 3, que sean frases cortas. Si yo voy a decir sacar las herramientas para cambiar la llanta del coche, entonces nada más pongo sacar las herramientas, no debo de poner abrir la cajuela del auto, buscarla, sacarla, no. Una frase corta, sacar las herramientas, con eso es más que suficiente, ¿sí? Porque tienen que ser frases cortas y concretas. Número 4, no utilizar al inicio de las instrucciones los artículos la, los, etcétera, o pronombres. Por el contrario, al inicio de las instrucciones debemos utilizar un verbo que identifique la acción que se va a realizar. Sacar, cambiar, quitar, poner, calcular, sumar, restar, multiplicar, dividir. Un verbo que defina
la instrucción que yo voy a realizar, ¿sale? Entonces, 5 recomendaciones para elaborar algoritmos. Vamos a ver el ejemplo 1. El ejemplo 1 va a ser un algoritmo cualitativo del cual no voy a realizar cálculos numéricos, ¿sí? Y vamos a usar de ejemplo, pues el problema para cambiar una llanta ponchada, ¿sí? Entonces pongo inicio y fin, ¿sí? Enumero los pasos, como dice en mis recomendaciones de algoritmos. El 1 es sacar las herramientas, 2 aflojar los birlos, 3 subir el auto, 4 quitar la llanta ponchada, 5 poner la llanta de repuesto, 6 apretar los birlos, 7 bajar el auto, 8 guardar las herramientas, ¿sí? Entonces, desde el inicio al fin, todos los pasos enumerados y debo de poder solucionar mi problema, ¿sí? Yo no puedo terminar mi algoritmo en el paso 4 porque no estaría resolviendo del todo el problema, sería un algoritmo incompleto. Entonces, ojo con todo lo que les expliqué al inicio para cuando vayan a elaborar ustedes sus algoritmos. Ahora, el ejemplo 2 va a ser un algoritmo cuantitativo, por ejemplo, sumar 3 números. Si yo quiero sumar 3 números, lo primero que tengo que hacer es pedir el primer número o el número 1, ¿sí? Yo le digo a alguien, Juan, dime un número, 3, y luego, dime otro número, 2, dime otro número, 5. Entonces, 3 más 2 más 5, aquí es lo que voy a hacer, sumar ese 3 que me dijo, más el 2 más el 5. Entonces, ya yo lo sumo en mi mente y en el paso 3 muestro o escribo o les digo el resultado de la suma, que en este caso sería 10, ¿sí? Aquí quiero que les quede muy claro que no es que estoy pidiendo que me diga el 1 o que me diga el 2 o que me diga el 3, porque se confunden mucho aquí. Aquí no es que voy a sumar 1 más 2 más 3 y me va a dar 6, no. Número 1 es el nombre de la variable. El número 1 puede ser un 7, un 8, un 9, un 10, puede ser cualquier número. Simplemente la variable se llama número 1. Número 2 también puede ser cualquier número, puede ser un 20, un 30, un 50, un 1000. Igualmente el número 3 puede ser un 40, un 80, un 100, un 20, ¿sí? Simplemente son los nombres de los números, de las variables de los números que voy a sumar, ¿sí? Entonces, ojo con esto porque aquí de repente se confunden mucho a la hora de hacer sus algoritmos, ¿sí? Ok, bueno, esto sería ya un ejemplo de un algoritmo cuantitativo. Vamos a irnos entonces ya a lo que es la plataforma del MODE. Aquí ya está lo que es el bloque 2, algoritmos, diagramas de flujo. Aquí está ya la actividad, ahorita les subo el video. Me está marcando un error, me voy a regresar, ahí está la actividad. Bien, entonces, pueden utilizar el libro de informática 2 de la página 15 a la 19 y el libro de actividades de la 18 a la 21. Ahí vienen los temas que les acabo de explicar. Aquí vienen algunos ejemplos de algoritmos. De hecho, viene la información que ustedes pueden utilizar para responder su actividad. Y ya la actividad como tal, pues son 5 preguntas sencillas. Definir qué es un algoritmo, mencionar y definir. Por favor, chavos, les estoy insistiendo mucho. Definir, explíquenlos, nada más ponen los nombres. Si no más ponen los nombres está mal la respuesta. Definir los 2 tipos de algoritmo, definir los 2 tipos de datos. Describir las 5 recomendaciones para elaborar algoritmos, ¿sale? Entonces, definiciones, explicaciones. Y aquí, ustedes en la parte 2 de esa actividad, van a elaborar 2 algoritmos de problemas o situaciones de su vida cotidiana. Uno va a ser un algoritmo cualitativo y otro va a ser un algoritmo cuantitativo. ¿De qué problema? Del que ustedes quieran. Si tienen dudas, preguntas, me mandan un mensajito ahí en el grupo de WhatsApp y ya les puedo dar ejemplos. Ahorita ejemplos, por ejemplo, de uno cualitativo, ahí vienen algunos en el libro. Hacer un jugo de naranja, preparar una sopa.
No sé, puede ser cualquier actividad, hacer la tarea, cualquier actividad que ustedes hagan en su vida cotidiana puede ser un ejemplo de un algoritmo cualitativo. Así, cualquier cosa que ustedes hagan en su vida diaria, ¿sí? Planchar la ropa, cambiarme de ropa, peinarme. Todas esas son actividades en las que con una serie de pasos podemos decir cómo hacer esa actividad o resolver ese problema, ¿sale? Y en el algoritmo cuantitativo pueden ser, como ya les había dicho en las diapositivas, puede ser una fórmula para calcular el perímetro de un cuadrado, de un rectángulo, el área, fórmulas de física, no sé, cualquier cosa que ustedes vean en matemáticas, en física o hasta en química, en otra pueden elaborar su algoritmo cuantitativo para resolver ese problema, ¿sale? Entonces, dudas, preguntas, por favor, ahí en los grupos o aquí mismo en la plataforma de Moodle pueden dejar sus comentarios. Esto sería todo por esta clase, por este video. Nos vemos en la próxima clase, en el próximo video.